Hola, bienvenido cada uno de ustedes a un programa más. La Biblia. La Biblia es absolutamente la palabra de Dios y en ella hemos encontrado una asombrosa analogía de sus escritores, quienes fueron inspirados por el Espíritu Santo. Aunque ha sido el libro más atacado, también es el más amado por aquellos que cortejan sus consejos. Vamos a agregar varios versos del Salmo 119 y lo leeremos de esta manera. Maravillosos son tus testimonios, tus juicios son justos, tus mandamientos son verdad, tu ley es la verdad. Déjeme decirle, amado amigo y hermano, la Biblia es un libro asombroso, único en su inspiración, en su formación y en su unidad. Es un repertorio de 66 pequeños libros escritos por más de 40 autores diferentes. Más de 1500 años pasaron entre los primeros y últimos autores. Vinieron a centenares de kilómetros de trayectos, en Jerusalén, en Roma, en Babilonia. Vinieron de los más diversos entornos sociales. Unos fueron reyes, David, Salomón, uno primer ministro, Daniel, uno copero, Nehemías, uno escribas, Esdras, dos jefes del pueblo, Moisés y Josué, uno pastor, Amós, uno juez, Samuel, dos pescadores, Pedro y Juan, un médico, Lucas, otro hombre ilustrado, Pablo. Separados por el tiempo y la distancia, no pudieron ponerse de acuerdo. Cada uno de ellos, bajo la inspiración de Dios, compuso una parte de lo que iba a ser la Biblia. Imagínese un libro humano, escrito por 40 escritores, separados por el tiempo y la distancia, tratando un tema preciso. Se hubiera escrito una obra disparatada. Pero la Biblia ha sido inspirada por el Espíritu Santo usando a hombres santos de Dios para escribir en sus bellas páginas. Vea esta intervención del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. 4 evangelistas no acordaron qué carácter de Cristo pondrían en evidencia cada uno. Pablo y Juan no les dijeron a Pedro y a Santiago: insistan en el lado práctico de la vida cristiana. Nosotros vamos a desarrollar la doctrina. No, todo esto es de origen del Espíritu Santo y la Biblia se impone a nosotros con absoluta autoridad, revelándonos las perfecciones y las glorias infinitas del Hijo de Dios, anunciado en el Antiguo Testamento y presentado en el Nuevo Testamento. La Biblia es el libro de la sabiduría. Dice Proverbios 8:35 al 36. El que me halle, dice la sabiduría, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz. Primera de Pedro 1:23. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En los comienzos de la Iglesia, filósofos célebres, en aquel entonces, consagraban libros enteros a refutar la doctrina cristiana. ¿Qué de esas obras? La mayoría ha desaparecido por completo y solamente algunos eruditos se interesan por los raros fragmentos que han llegado hasta nosotros. Más tarde, los escritos del siglo XVIII cayeron en el olvido. La Biblia, tan atacada, subsiste. Hasta es el libro más difundido. ¿Qué significa este libro para usted? Si cree que es útil que piense en su alma, si se considera lo bastante bueno como para no necesitar a Jesucristo, si arrogantemente hace callar su conciencia, evidentemente le parecerá que la Biblia no es para usted. Pero se equivoca.
porque precisamente ella le mostrará su error y le dará a conocer a Dios. Quizás su primera reacción al leer la Biblia sea pensar que usted no tiene nada en común con los hombres de los cuales ella habla. Pero deje que esta palabra viva haga su trabajo en usted. Y sabrá que Dios, quien saca todos nuestros secretos a plena luz, trae la curación del mal moral que hace de la persona un alma muy enferma. Por medio de la Biblia, Dios se revela. Mediante ella conocemos a Jesús, el Salvador, muerto por nuestras faltas y resucitado para nuestra justificación. Sus libros describen la crucifixión del Mesías y el terrible sufrimiento físico, mental y espiritual que soportaría en la cruz. La Biblia contiene una de las profecías más increíbles en toda la palabra de Dios: la muerte, resurrección y salvación del Mesías. Lastimosamente, en la actualidad, la Biblia no se promueve como una verdad esencial a favor de las necesidades de las personas para exponerle el camino de la salvación por la senda de la santidad, sino como un libro con el cual se trata de hacer negocio, buscando formas diversas para atraer a la gente a un mensaje suavizado y lleno de una oferta barata. Por lo que se difunde no solo muchas versiones bíblicas diluidas o mutiladas, sino que se le añaden notas y estudios pegados al pie de la página que cumplan los gustos de los oyentes. Tengamos mucho cuidado, porque hoy se fabrican las Biblias al gusto del consumidor. Dios ya había advertido que esto iba a pasar. Apocalipsis 22:19. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Muchos escépticos han cuestionado que las Sagradas Escrituras simplemente proporcionan a los lectores modernos mitos y ficciones literarias del mundo antiguo. Sobre esta base, niegan las afirmaciones de la verdad de la Biblia y rechazan la necesidad de la fe personal. Estos ataques contra el valor histórico de la Biblia no son nada nuevo y no desaparecerán pronto. El verdadero problema es que la mayoría de estos ataques tienen como objetivo eliminar las afirmaciones de la verdad cristiana más importante que se hace en las Escrituras. Si las afirmaciones históricas de la Biblia no son ciertas, sería correcto dudar de sus afirmaciones. Pablo, el apóstol del primer siglo, advirtió a los creyentes en Corinto: si el Mesías no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Además, somos hallados incluso falsos testigos de Dios, porque testificamos contra Dios que resucitó al Mesías, a quien no resucitó. 1 Corintios 15:14 al 15. Alguien preguntó de manera similar con respecto al relato bíblico de la conquista de Josué: si Jericó no es arrasada, ¿es nuestra fe en vano? Obviamente, las implicaciones para nuestra fe son enormes si aceptamos las difamaciones divulgadas de la confiabilidad histórica de la Biblia. Algunos ilusos afirman que la Biblia no es la palabra de Dios y que la suposición registrada del Pentateuco fue inventado como para una propaganda antes o después del exilio, con redactores que necesitaban convencer a los judíos en el exilio para que se reubicaran en Judea. Los ilusos opinan que las promesas a Abraham, la historia de un faraón malvado y un libertador llamado Moisés son el truco para convencer a estos deportados de regresar a su tierra. Otros dicen que Jesús es un mito o un profeta que murió y se pudrió en la tumba. Pero, ¿qué hay en el corazón de estos ataques?
¿Por qué los críticos quieren que aceptemos un Jesús históricamente remezclado en oposición al Jesús de la Biblia? La arqueología es simplemente una investigación académica honesta que intenta descubrir los hechos históricos verdaderos acerca de Jesús y sus enseñanzas. ¿O hay algo más siniestro detrás de toda esta búsqueda de pruebas arqueológicas y precisión histórica? ¿Podría ser que el mensaje de la Biblia de un Dios todopoderoso que juzga los asuntos de los hombres y a quien todos algún día rendirán cuentas, simplemente ya no es aceptable para las sensibilidades actuales? Quizá las afirmaciones exclusivas de Jesús, nadie viene al Padre sino por mí, ya no son bienvenidas en la arena pública, cultural y religiosamente diversa del posmodernismo. Estos ataques no están dirigidos a una mejor comprensión históricamente más precisa de la Biblia, sino a desmantelar la verdad de la Biblia. Dios ha hablado con verdad en las Escrituras, hermanos, pero el escepticismo del modernismo pregunta: ¿quién realmente escribió esos textos bíblicos? Y el superescepticismo del posmodernismo pregunta: ¿qué propaganda estaban tratando de hacerle a la gente? Oiga, mi amigo y hermano, la Biblia habla de personas y eventos reales de una manera que transmite con veracidad el mensaje de Dios. Él ha hablado con verdad en las Escrituras. Quienes acepten lo contrario deben reconocer que están perdidos y necesitan su luz para que les alumbre. La Biblia nos brinda el testimonio de aquella hermosa noticia proclamada en el libro de Isaías 1:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Para creer esto se necesita fe. La Biblia resiste la prueba. Las evidencias que en ella hay alientan nuestra fe. Ella ha sobrevivido a los ataques viciosos a lo largo de su existencia y continúa siendo la publicación más vendida en el mundo. La palabra de Dios vive y permanece. Así escribió Pedro, el apóstol inspirado de Jesucristo. Para respaldar esta afirmación con respecto a la naturaleza perdurable de la palabra sagrada, el apóstol amado de Jesús citó al profeta del Antiguo Testamento. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Bendita palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Desde Honduras para el mundo transmite Jazz Productions. Que Dios les bendiga poderosamente. Gracias por suscribirse y por ser parte de este canal.